Y el título es La pregunta sobre el ayuno. Y esta pregunta sobre el ayuno se la hicieron nada más y nada menos que a Jesús. Por eso le puse la pregunta sobre el ayuno. Y vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, le estaban preguntando a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le estaban preguntando a Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero, diga pero, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo de nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Todo esto que hemos leído está pasando en la casa de Leví. Es cuando Jesús llama a Leví, que es igual que Mateo, su discípulo. Mateo es el nombre en griego, Leví es el nombre en israelita. Y entonces cuando Jesús llama a Mateo, que era un publicano, era un recaudador de impuestos, estaba allí sentado en la mesa haciendo el trabajo que él había elegido de recaudar impuestos. Y en aquellos tiempos estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, eran considerados por los judíos como ladrones o como traidores, también los consideraban, porque ellos estaban trabajando para el Imperio Romano. Y entonces ellos le cobraban a su propia gente, a su propio pueblo, los impuestos, más algo extra para enriquecerse ellos y dárselo a los romanos. Entonces eran personas muy odiadas. No eran queridos entre los israelitas. Pero entonces cuando Jesús está pasando por aquel lugar, lo ve a Mateo allí sentado en la mesa recaudando impuestos y le dice, Mateo, sígueme. Y dice la Biblia que Mateo, sin titubear, en el mismo momento, instantáneamente se levanta de la mesa, deja todo lo que él estaba haciendo, deja su trabajo, deja sus riquezas, deja todo lo que estaba haciendo y sigue a Jesús. Quiere decir que el llamado de Jesús, él lo acepta diciendo, me arrepiento de mis pecados y sigo a Jesús. Y fue así la alegría que tuvo Mateo de estar con Jesús, de haber acudido al llamado que Jesús le había hecho, que lo invita entonces a comer a su casa. Pero claro, allí estaban los fariseos y estaban los escribas que le fastidiaba ver a Jesús, que predicaba la palabra de Dios, comer con gente de esa categoría. Les fastidiaba de que Jesús se sentara con pecadores y con publicanos. Y ahí lo dice en Marcos capítulo 2, versículo 16-17,
Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Bum! Les tiró una bomba atómica. Porque ellos, claro, se consideraban tan buena gente, se consideraban tan sanos, tan limpios, que no necesitaban un médico. Y por eso es que no necesitaban a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, yo no vine a ustedes, que ustedes se consideran buenos, sino vine con los que se consideran pecadores. A esos yo vine a salvar. Y claro, ante esta respuesta que Jesús les da, estos religiosos no pudieron encontrar por ese camino nada como para acusar a Jesús, como para hacerlos quedar mal, como para decirle hereje. No pudieron encontrar nada ante la respuesta tan sabia que Jesús les da. Pero entonces, al no poder hacerlo por ese camino, optan tratar de acusarlo entonces por otro camino. Y es allí en donde sale el tema del ayuno. No pudieron por un lado, entonces vamos a ver si agarramos a Jesús ahora por este lado. Sus discípulos no ayunan. A ver qué nos dice. Y más o menos lo que ellos le vienen a decir a los discípulos acerca de Jesús, más o menos sería este. ¿Por qué Jesús, el maestro de ustedes, en lugar de estar de comilonas con gente tan pecadora como estos publicanos, no se dedica más bien a una vida de ayuno y de oración? Así como lo hizo Juan el Bautista y como lo siguen haciendo sus discípulos. Eso más o menos es lo que quisieron confrontar a Jesús. ¿Por qué en vez de estar de fiestas comiendo con toda esta gente tan baja, tan vulgar, no estás ayunando? Pero con esta pregunta que estos fariseos, estos religiosos le hacen a Jesús, de que por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los discípulos de él no ayunaban, lo que estaban haciendo estos religiosos eran demostrando una vez más que eran unos hipócritas consumados. Porque ellos venían a hablar de Juan el Bautista como alguien que ayunaba y que le enseñó a sus discípulos a ayunar. Ellos eran unos hipócritas porque ellos tampoco creyeron en Juan el Bautista. Siempre también lo desecharon y lo odiaron y no lo querían. Pero ahora, como querían atrapar a Jesús en algo, traen a Juan el Bautista como si ellos estuvieran bien con Juan el Bautista. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿En qué quedamos entonces? Juan el Bautista, que supuestamente para ellos ayunaba, tenía demonios. Y Jesús, que para ellos no ayunaba, ¿qué pasaba con él? Era un comilón y era un bebedor, era uno que estaba aparte de Dios. Lo que, en síntesis, lo que estaba pasando ahí con los religiosos, con los fariseos, ellos buscaban todas las excusas del mundo para no creer que Jesús era el Mesías.
No querían creer. Entonces buscaban por todos los medios, por todos lados, buscar algo para decirle, Él no es el Mesías, Él no es el que estábamos esperando. Es lo mismo que muchas personas hoy en día también, como esos religiosos, siguen buscando excusas para no creer que es solamente a través de Jesús que nosotros podemos tener salvación. Y entonces todavía hoy hay gente que sigue buscando excusas por todos lados. No, que para tener salvación tenemos que hacer buenas obras. No, que para tener salvación la tenemos que encontrar a través de María o a través de otras personas. Excusas para no creer que solamente es a través de Jesús. Entonces, antes de entrar en el tema del ayuno que enseña la Biblia, vamos a dar algunas consideraciones acerca del ayuno en general. Primero, lo que vamos a decir es que el ayuno, así como ayuno, no es practicado únicamente por los judíos y por los cristianos, porque muchas otras religiones también lo practican. Por ejemplo, el ayuno musulmán durante el mes del Ramadán. Ellos ayunan. El hinduismo también ayuna. Los católicos en la Cuaresma también ayunan. Es decir, que el ayuno en general no se practica. Cuando uno escucha a veces la palabra ayuno, piensa que son solamente los cristianos los que practican el ayuno, pero hay muchísimas religiones que lo practican. También el ayuno es utilizado en muchas ocasiones como un arma política de protesta, conocido también como huelga de hambre. Y uno de los ejemplos más famosos de la huelga de hambre fue la de Gandhi. Gandhi, que vivió del 1869 al 1948 y que dedicó más de 30 años a hacer una cruzada pacífica a favor de la independencia de la India. No sé si ustedes saben un poco de la historia, pero para conseguir esa paz, esa liberación de Inglaterra, Gandhi se la pasaba ayunando. Y quedó así que su familia y la cultura hindú alimentaron esta pasión por el ayuno, pero como arma política, como huelga de hambre para conseguir cosas. También a todo esto entonces tenemos que añadir que hay personas que también practican el ayuno, no porque son religiosos, sino por los beneficios que pueden conseguir a través del ayuno para su salud. Hay muchos que practican ayuno para sentirse mejor físicamente, para desintoxicarse, pero no tiene nada que ver con cosas religiosas. Otros también ayunan por hacer dieta, motivaciones estéticas para lucir mejor su cuerpo, lucir mejor su figura. Entonces también ayunan para verse mejor. Segundo, para hablar un poco del ayuno así en general, esta práctica es muy conocida entre los judíos a nivel nacional, es decir, como nación, los judíos practican el ayuno. Aunque la religión judía solamente tenía un día de ayuno obligatorio, solamente Dios había ordenado a su pueblo a que ayunara un día al año obligatorio.
obligatoriamente. Y era el día de las expiaciones. Era el día en que la nación entera confesaba su pecado. Venían en arrepentimiento a Dios, arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados, y ese día tenían que hacerlo en ayuno. Pero para muchos judíos, el ayuno entonces se convirtió en una práctica regular que le daba un gran reconocimiento social. Era como un indicador que servía para medir su espiritualidad. Es decir, que ellos consideraban a una persona que cuanto más ayuno hacía, entonces era considerada una persona más espiritual que otra persona que no ayunaba tanto. Por eso es que el fariseo en el templo, ¿se acuerdan cuando Jesús contó esa parábola de este fariseo que estaba en el templo, donde se enorgullecía delante de Dios porque él ayunaba hasta 2 días a la semana? ¿Cuántos de aquí ayunamos 2 días a la semana? Este se enorgullecía porque todas las semanas había 2 días que él tenía de ayuno. También los judíos, para demostrar que estaban ayunando, porque para ellos ayunar era una práctica que los levantaba socialmente y los consideraban como personas buenas y especiales y como más cercanas a Dios. Para demostrar que estaban ayunando, también dice que se cambiaban de tal manera que se presentaban ante la gente con cara de hambre. Se presentaban ante los demás como así, como desarreglados, sin afeitarse, despeinados, como para que le preguntaran, ¿qué te pasa? No, estoy ayunando. Por eso es que vemos en la Biblia, allí en Mateo, cuando Jesús dice la manera correcta como nosotros los cristianos debemos ayunar. Que no debemos hacerlo como ellos, como los hipócritas, como los fariseos, como los religiosos, que dice que demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban. Entonces estamos viendo también que se puede ayunar por causas equivocadas. Tenemos que entender que la Biblia enseña que el ayuno bíblico es abstenerse de alimentos y de bebidas con un solo fin. El único fin con el cual nosotros vamos a ayunar y estamos haciendo este ayuno congregacional y lo hacemos todos los años es con el único fin de buscar una mejor intimidad con Dios. Ese es el fin que nosotros utilizamos, es lo que la Biblia nos enseña, que cuando ayunemos lo hagamos con el fin de tener una mejor relación con Dios. Por eso lo importante no es ayunar por ayunar sin saber la razón por la que ayunamos. No es simplemente ser como los religiosos y decir, yo estoy ayunando. Y pensar que por eso somos más espirituales. Sino saber la razón por la que ayunamos. Porque si nuestras motivaciones cuando ayunamos no son las correctas, entonces no vamos a agradar a Dios. No vamos a agradar a Dios. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas causas equivocadas de ayuno? Vamos a mirar ahí algunas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 23, versículos 20 y 21, mire lo que dice. El joven le dijo, los judíos han acordado pedirte que lleves mañana a Pablo ante el concilio, porque le quieren preguntar algunas cosas.
pero no les creas, porque más de 40 de sus hombres lo esperan para matarlo. Han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán nada hasta haberlo matado. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan que hagas venir a Pablo. ¿Qué les parece una motivación así como para ayunar? Son causas incorrectas, motivaciones incorrectas que no le agradan a Dios, por más que estemos ayunando por esas causas. También, como dijimos antes, una motivación incorrecta para ayunar era la forma como los judíos de la época de Jesús lo hacían, con el fin de parecer más superiores a los demás. Ahora, cuidado, porque puede pasar también entre nosotros eso, de sentirnos más superiores que otros. Por ejemplo, ahora cuando elijamos cada uno en su compromiso con Dios de qué manera va a ayunar, y le preguntan, ¿cómo estás haciendo tu ayuno? Y uno le dice, no, yo lo estoy haciendo parcial. Y viene otro y le dice, no, yo lo estoy haciendo nada más que de agua. Cuidado con sentirte vos más espiritual, porque lo estás haciendo de agua y el otro lo estás haciendo parcial. Cuidado con eso, porque si no te pasaría lo mismo que le pasaba a los religiosos de la época, que se sentían que eran más espirituales porque ellos ayunaban más que otros. Si no, tú tienes que saber por qué es que estás ayunando, cuál es la razón por la que tú estás ayunando. Miren otra forma equivocada de ayunar. Se dicen que los musulmanes están obligados por su religión a ayunar durante todo el mes de Ramadán. Pero fíjense que durante ese mes ellos tienen prohibido comer o beber durante el día. Es decir, mientras puedan ver el sol, ellos no pueden comer ni beber, pero sí pueden hacerlo por la noche. Cuando ya no esté el sol, entonces ellos pueden ir y comer lo que quieran. Hasta dicen que algunos se levantan antes de que el sol salga para desayunar bien, para que puedan pasar el ayuno del día bien. Y leía que un cristiano que estaba en Marruecos afirmaba que estaba comprobado que durante el mes de Ramadán se consumía mucho más alimentos que en cualquier otro mes del año. Imagínense. Uno se preguntaría entonces, ¿qué sentido tiene dejar de comer durante el día para hacerlo sin restricción durante la noche? ¿Qué sentido tiene decir que estás ayunando? Mucho peor todavía, ayunar con la motivación como que estás haciendo una buena obra para alcanzar la salvación. Mucho peor. Pensar o que tu motivación sea, voy a ayunar para que así Dios me salve. Porque los fariseos planteaban el ayuno como una buena obra que los llevaría a alcanzar la salvación. La parábola que Jesús contó del fariseo y del publicano que entraron en el templo a orar, dice que mientras el publicano sentía vergüenza por sus pecados y que no se atrevía a levantar sus ojos siquiera al cielo, sino que estaba allí inclinado, arrodillado, postrado, diciendo, soy pecador, soy pecador. Mientras que el fariseo caminaba hacia el frente del templo y puesto en pie,
él empezaba a explicar todas las buenas obras que él hacía porque necesitaba ser justificado. Y entre esas buenas obras que él mencionaba y que presumía que las hacía, era que él ayunaba 2 veces por semana. ¡Wow! Tremenda obra, tremendo sacrificio que él hacía, porque de esa manera él creía que iba a ser salvo, que Dios lo iba a justificar por sus buenas obras. Pero ahí mismo Jesús refuta esta creencia, cuando al final afirma que el que salió del templo justificado y salvado no fue el fariseo, sino fue el publicano que estaba inclinado allí reconociendo su pecado y pidiéndole perdón a Dios. Otra motivación incorrecta para ayunar es pensar que solamente así es como voy a conseguir el perdón de mis pecados. O ayunar solamente pensando porque así es como voy a compensar mis malas obras. En la mente de los religiosos está el pensamiento de que el ayuno y otras obras similares sirven para compensar aquellos incumplimientos de la ley divina. Por ejemplo, un musulmán dijo que cuando él peca, para conseguir ser perdonado por Dios, él busca la forma de compensar su mala obra con otra buena, como por ejemplo el ayuno. Él pensaba entonces, hizo una mala obra, no le agradó a Dios, entonces para pedirle perdón a Dios voy a compensar esa mala obra ayunando. Y aunque los religiosos tengan esa tendencia de pensar así, la Biblia dice en 1 de Juan que solo la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. No hay otra manera, no hay por donde tú puedas conseguir el perdón de los pecados, sino es a través de tu arrepentimiento, yendo a la cruz y reconociendo que por su muerte, por su sangre derramada, Él pagó el precio y tú eres perdonado de todos tus pecados. Otra mala motivación es cuando algunas religiones, creyendo que el cuerpo es malo y que hay que castigarlo, entonces practican el ayuno con el fin de castigar y doblegar el cuerpo. Porque su creencia es que el cuerpo es impuro, es sucio, es malo, entonces hay que castigarlo. ¿Cómo lo castigamos? Vamos a ayunar. Cuando Pablo dice que al cuerpo debemos cuidarlo y no debemos maltratarlo, ¿por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué debemos ayunar? ¿Cuáles las razones correctas para ayunar? ¿Cuáles son las razones por las que deberíamos ayunar? La Biblia nos ofrece varias razones. Vamos a ver 2. La primera es que tiene que ver con la negación, con la humillación de uno mismo como expresión de arrepentimiento. Esa debe ser una de las razones cuando vayamos a ayunar, arrepentirnos, dejar el orgullo, dejar la soberbia y reconocerle a Dios, decirle, Señor, yo te necesito, yo tengo que pedirte perdón, vengo humillado delante de ti. Esa es una de las razones por las que tenemos que ayunar. Nehemías reunió al pueblo en ayuno y cilicio y estando en pie confesaron sus pecados. La ciudad de Nínive, arrepentida por la predicación de Jonás, proclamó ayuno y se vistió de cilicio.
Cuando se arrepintió, cuando escucharon el mensaje de que esa ciudad iba a ser destruida si no se arrepentía, y cuando se arrepintieron, entonces desde el rey y todo el pueblo entraron en un ayuno de humillación y de arrepentimiento. Daniel también buscó a Dios en oración y ruego con ayuno, cilicio y ceniza. Oró al Señor su Dios, hizo confesión de sus pecados y del pueblo. Otra, es allí confesar el pecado cuando vamos a ayunar. No podemos ir como estos religiosos que hemos visto recién, que se paran ahí delante de Dios y dicen, soy justificado, me merezco todo lo mejor porque estoy ayunando. Saulo de Tarso, Pablo, después de su conversión, afligido por su persecución de Cristo durante 3 días, no comió ni bebió. Entonces, una de las buenas razones para ayunar es ir humillados, arrepentidos a la presencia de Dios. La segunda razón para ayunar se relaciona ahora con la dependencia que tenemos de Dios. Esto tiene que ver con ocasiones especiales en que necesitamos buscar a Dios para pedir alguna dirección o para pedir alguna bendición en particular. Entonces ayunamos, porque nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces buscamos a Dios, dependemos de Dios, le mostramos a Dios, te necesitamos, Señor. Así lo hizo Josafat, cuando vio que estaba rodeado del ejército enemigo que avanzaba contra él para liquidarlo, porque eran una cantidad enorme ese ejército enemigo que lo venía a acosar. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces, ¿ayunó para qué? Para preguntarle a Dios qué es lo que tenía que hacer ante ese ataque que estaba recibiendo del enemigo. Otro de los casos es la reina Esther, ¿se acuerdan? Cuando todo el pueblo judío estaba ya bajo pena de muerte, la reina Esther dice, voy a ver al rey. Era algo que tenía prohibido la reina hacer, porque si ella entraba sin el permiso del rey, sin que el rey lo hubiera llamado, ¿qué pasaba con ella? La mataban. Entonces, ante la necesidad, la reina Esther, antes de exponer su vida, ella pidió a Mardoqueo, a su tío, a que reuniera a todos los judíos a ayunar por ella, mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo también. Ayunar por alguien que está en una gran necesidad. Esdras también publicó ayuno antes de conducir a los exiliados que volvían a Jerusalén. Decía, vamos a ayunar para solicitarle a Dios que nos muestre el camino. Maneras correctas, porque ayunamos. El mismo Jesús ayunó, ¿cuándo? Antes de comenzar su ministerio público. Ayunó, buscó a Dios. La iglesia en Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y a Bernabé a un viaje misionero. Ayunaron para enviar a alguien a predicar el evangelio. Motivaciones sanas para ayunar. Pablo y Bernabé ayunaron también antes de poner ancianos en la iglesia que fundaban. ¿Para qué? Para pedir dirección de parte de Dios a quién poner, a quién no poner. Entonces ayunaban. Amén.
¿Se está entendiendo? Ahora, por supuesto que no hay ayuno sin oración. No hay ayuno sin oración. Si usted ayuna, es decir, usted se priva de alimentos, pero no ora, no busca a Dios, no lee la Biblia, ¿usted sabe lo que está haciendo? Dieta, pasando hambre. Es lo único que está haciendo. Porque ayunar bíblicamente es abstenerse de alimentos por una condición espiritual, por una búsqueda espiritual. Pero simplemente me privo de alimentos, pero no oro, no busco a Dios, no voy a la iglesia, no hago nada, no estoy ayunando. ¿Qué estoy haciendo? Dieta. Porque el tiempo de ayuno no es para que usted deje de comer y utilizar ese tiempo para mirar televisión. O para decir, bueno, ahora tengo más tiempo para navegar en el internet o en las redes sociales. No. El tiempo de ayuno es donde usted debe dedicar más tiempo a la oración. Porque su enfoque ahora no es la comida y ni pensar siquiera en lo que va a cocinar. Entonces usted ya no tiene eso en su mente, usted ya no está enfocado en decir, bueno, ¿cuál va a ser el menú de la semana? O ¿cuál va a ser el menú del día? ¿Qué tengo que...? Usted ya no va a cocinar. Usted ya no va a comer, usted se va a abstener de los alimentos. Si hace un ayuno parcial va a ser algo muy sencillo, porque tampoco los que hagan ayunos parciales no van a hacer que no comen en el día y por la noche comen todo lo que no comieron. Los que hagan el ayuno de Daniel tampoco es para comer todo lo que les gusta. El ayuno de Daniel comía, ¿qué? Vegetales, frutas, tomaba agua. Entonces, ya el enfoque no está en la comida, por eso ayunamos, porque entonces en vez de dedicar ese enfoque en la comida, lo vamos a dedicar a estar tiempo en la presencia de Dios. En casa, ya con la familia, todos los años lo hacemos, el televisor no lo encendemos durante ese tiempo. Las redes sociales no las utilizamos, salvo si hay alguna cosa esencial que la tengamos que usar por algún motivo, pero no para andar navegando. Usamos el tiempo para orar en familia, usamos el tiempo para cada uno meterse con el Señor, para que usted maneje ese tiempo para orar mucho más de lo que usted ora normalmente, para que pase más tiempo con Dios. El tiempo de ayuno debe ser para buscar a Dios, debe ser para conocerlo más, debe ser para afinar el oído y para reconocer cuando Él te hable. No puede haber ayuno sin oración. La oración tiene que ir con el ayuno. La oración ha sido y sigue siendo el medio permanente que nos pone en comunión con el Padre. La oración nos da seguridad, nos da la certeza de que la bendición de Dios está sobre nosotros. La oración nos da paz y liberación del temor y de la ansiedad. Cuando oramos estamos seguros de quién es Dios. Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo la importancia de la oración. Jesús tenía que orar y nos dio el ejemplo a nosotros. Jesús, cuando se apartaba y tomaba tiempo para hablar con su Padre, cuando usted lee la vida de Jesús, va a ver que Él se tenía que apartar. Imagínense, alguien que hacía tantos milagros, las multitudes no lo dejaban tranquilo. Y Él tenía que apartarse de las multitudes. Él tenía que ir en las madrugadas a buscar la soledad para estar tiempo con el Señor. Demandaba eso en su vida, pasar tiempo con su Padre. Era una prioridad para Jesús tener esa comunión con el Padre, que Él estaba dispuesto aún a sacrificar horas
de sueño. ¿Cuántos de aquí somos capaces de sacrificar horas de sueño por estar con Jesús? ¿Cuántos de aquí vienen los sábados a las 5 de la mañana a orar y sacrifican horas de sueño? Yo los espero. No hay que desayunar ni nada, así que usted se levanta y viene aquí a las 5 de la mañana y vamos a orar juntos. Vamos a buscar a Dios. Tenemos que sacrificar horas de sueño. Estamos en ayuno, vamos a buscar a Dios. ¿Usted quiere tener una vida diferente? ¿Quiere tener una vida espiritual, no una vida religiosa? ¿Quiere ser cristiano de verdad? Vamos a buscar a Dios. Y todo eso cuesta. Porque la carne es débil, dice la Biblia. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, a la carne, ¿qué tenemos que hacer? Crucificarla. Hay que matar a la carne. Por eso Jesús dice, Pablo decía, ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Entonces tenemos que hacer morir los apetitos de la carne para que el espíritu avance. Y claro, tenemos que hacer sacrificio. A la carne no le va a gustar que usted se levante tempranito el sábado y venga a orar. A nadie le va a gustar. Pero usted tiene que, así como va a tener dominio propio para no comer porque está ayunando, también tenga dominio propio para decirle a la carne, aunque duermas unas horas menos el sábado, de todas maneras vamos a ir a orar. Vamos a ir a orar. La oración es una de las más grandes oportunidades y uno de los más grandes privilegios, diga privilegios, que un hijo de Dios tiene. La oración. La oración tiene que ser un deleite para ti, no una carga. No puede ser tampoco una penitencia, porque hay algunos que usan la oración como penitencia y lo mandan a uno a orar porque se portó mal, como penitencia. Entonces uno va a orar, vengo a orar porque me porté mal. Entonces oro, que estoy cansado, ¿cuánto más tengo que estar acá? Porque lo tomo como penitencia, pero como es un deleite, cuando para vos la oración es un deleite, wow. Cuando es un deleite tú no quieres salir de ahí, tú lo disfrutas, ¿no es cierto? ¿Qué es un deleite? Algo que te apasiona, algo que te gusta, algo que no quieres dejar, porque es un deleite. Y esto tiene que ser la oración para nosotros, un deleite. La voluntad de Dios es que nosotros oremos y que cuando oremos recibimos respuesta a nuestra oración. ¿Cómo vamos a recibir las respuestas de Dios si no es a través de la oración? No hay otra manera. Es la oración el único camino para poder hablar con Dios. Miren lo que dice la Biblia. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidas orando, creed que lo recibirá y os vendrá. ¿Cómo lo vas a pedir? Orando. Mateo 7, 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Diga conmigo, orar es un privilegio. Orar es un deleite. Por eso, cara, cuando ayunemos no puede faltar la oración. Es cuando vamos a estar más tiempo conectados con el Señor. Y usted va a ver una vida distinta, diferente. Tome este tiempo de 21 días de ayuno con oración, como nunca antes lo hizo, y verá las recompensas
que Dios da cuando lo buscamos. Las va a ver. Porque el ayuno nos hace conscientes de que tenemos que volver a Dios. Joel capítulo 2, versículo 12, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lo leo otra vez. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios está diciéndonos aquí que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón, con lloro, con ayuno y con lamento. Y convertirnos aquí significa que debemos volver a buscar a Dios. Porque a veces nos distraemos tanto con los asuntos diarios que nos toca vivir, que nos olvidamos muchas veces de buscar a Dios. Nos olvidamos muchas veces de buscar su presencia. ¿A cuánto les pasa que estuvo tan atareado el día con sus cosas que tenía que hacer que no oró? ¿Cuántos les ha pasado? Que se levantó tarde y que tiene que ir corriendo al trabajo cuando usted tenía pensado que iba a orar, ya ahí no oró. Después se le complicaron las cosas en el trabajo y los appointments y esto y los hijos y aquello, y se le complicó el día y llegó a la casa y más cosas y más problemas y terminó otro día sin orar. Porque los afanes a veces nos lleva a olvidarnos de Dios. Y Dios nos está diciendo que tenemos que volver a Él. Y no solo con nuestras palabras, sino con ayuno, con oración y con lamento. Tenemos que volver a encender esa pasión por Dios. Tenemos que volver a encender esa pasión por la presencia de Dios. Eso nos va a quitar de ser personas indiferentes. De decirnos, ay, no fui a la iglesia, no importa, eso no tiene nada de malo, Dios no me va a castigar por eso. Ay, no oré hoy, ay, pero eso tampoco tiene, no leí la Biblia, no, pero tampoco eso tiene nada de malo. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que volver a encender la pasión. ¿Quién me contaba que me quería decir lo que era pasión? Y me contaba que dice que el niño, claro, que para levantarse, para ir a la escuela no lo levantaba nadie. Nadie lo levanta para ir a la escuela. Es una piedra. Sabe que tiene que ir al colegio y tiene que levantarse para nada. Pero es un niño que es apasionado por el fútbol. Y le encanta ver la Liga de Inglaterra o la Liga de España. Y sabe que jugaba a su equipo preferido en la mañana bien temprano por los cambios de horarios que hay de aquí con allá. Y que nadie le tenía que decir nada. Solito se levantaba a las 7 de la mañana, prendía su televisor y disfrutaba de su juego. Nadie le tenía que decir nada. ¿Por qué? Porque eso es pasión. Eso es pasión. Lo otro era dolor. Y así nos pasa a veces a nosotros. Para muchos la oración es dolor. Cuando tiene que ser pasión. Cuando tiene que ser pasión. Dios nos está diciendo que el camino para hacerlo es a través del ayuno y de la oración. ¿Cuántos quieren recobrar esa pasión con las cosas del Señor? Estos 21 días van a ser importantísimos si tú lo quieres lograr. Es importantísimo. Y sabe que lo más beneficioso de todo esto es que tú sabes que no estás ayunando solo. ¡Wow! Mire cuántos vamos a unirnos. ¿Cuántos seguramente otros cristianos que conozcas que también lo están haciendo? Yo voy a estar unido con muchos pastores también que lo están haciendo. Entonces, no estamos solos y eso es más beneficioso
todavía, de saber que vamos a reunirnos aquí los miércoles a las 7:30 a venir con esa pasión de buscar a Dios. Como decía Mario, usted no tiene que preocuparse por cocinar el miércoles. Estamos de ayuno. Así que no es, ay, no, que tengo que ya a preparar la comida a mi esposo, a los hijos. No, ayuno. Entonces nos encontramos todos aquí el miércoles, el domingo, el sábado. ¡Wow! Nuestra vida se va a disparar. Nuestra vida se va a disparar. Pero tiene que decir que sí, tiene que comprometerse. Cuando Jesús le responde entonces la pregunta a los fariseos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús responde, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús está diciendo que mientras Él como esposo estaba allí con sus discípulos no tenían necesidad de ayunar. Jesús, el esposo, estaba ahí con ellos. Lo que necesitaban, ahí estaba Jesús con ellos. Necesitaban protección, Jesús estaba ahí con ellos. Necesitaban alimento, necesitaban provisión, ahí estaba Jesús como proveedor. Ahí todo, necesitaban sanidad, ahí estaba Jesús como sanador. No necesitaban ayunar, Jesús les dijo, mientras esté el esposo con ellos, pero será el día en que el esposo les sea quitado y entonces sí tendrán que ayunar. Cuando el esposo fue quitado fue cuando Jesús, después de resucitar, ascendió al cielo. Y entonces dice, ahora sí, ayunarán. Así que nosotros como iglesia tenemos que ayunar. Aquí Jesús lo deja bien claro que su iglesia entonces debe ayunar. Y así lo demostraron los discípulos, que mientras estaban con él no ayunaban, pero cuando Jesús se fue, usted lea todo el libro de los Hechos, lea las cartas de Pablo, de Pedro, y va a ver cómo ellos sí tuvieron que ayunar. Entonces, ¿es para hoy el ayuno? ¿Es para el cristianismo de hoy el ayuno? Sí. Sí. Jesús lo dejó bien claro, que tenemos que ayunar. Entonces, haciendo un resumen de más o menos lo que dijimos, es que el ayuno bíblico no puede ser planteado como una buena obra que nos ayuda a ganar la salvación. Amén. Porque somos salvos por la obra que Jesucristo ya hizo en la cruz. Y a eso no le podemos añadir nada. Jesús dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. Jesús ya lo hizo. Tampoco vamos a ayunar para ganar el favor de Dios. No es que vamos a ayunar como una huelga de hambre, para decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Y por eso estamos ayunando, porque cuando ayunamos es al revés. Nosotros ayunamos para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No es para yo decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Entonces no es tampoco para ganar el favor de Dios. Es para que Dios me acepte, para que Dios tenga más consideración conmigo. No, porque ya nosotros somos aceptados por Él. Ya nosotros somos amados por Él. Pablo dijo, si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya lo tenemos todo eso. Entonces no ayunamos para ganar el favor de Dios o para que Dios nos ame más o para que Dios sea más considerado con nosotros. No, porque todo eso ya está a través de Jesús, ya lo tenemos todo. Amén. Pero sí debemos ayunar, ¿para qué? Para conocerlo más, para que se despierte el hambre y la pasión otra vez por Él,
por su presencia, para pedirle dirección, para que Él nos muestre el camino, para que podamos crecer más en el conocimiento de Él. Amén. Si tú sientes que tu pasión y tu hambre por Dios se te apagó y estás como indiferente a las cosas de Dios, hoy te quiero alentar a que confíes en Dios, porque Él quiere que el hambre por su presencia crezca en ti. Jesús dijo, bienaventurados, felices, bendecidos los que tengan hambre y sed de Él. Hambre y sed por Él. Pero ¿cómo puede pasar esto? Primero, tienes que hacer una toma de decisión de querer recuperar la pasión por la presencia de Dios. Si tú lo quieres hacer, tienes que tomar esa decisión. Si tú no tomas esa decisión de quererlo, no va a pasar nada. Pero si tú primero dices, sí, yo quiero que se despierte en mí ese hambre, esa pasión por Dios, por las cosas del Señor, por conocerlo más, entonces ahí hay un comienzo. Segundo, lo que tienes que hacer es que tienes que confesar que ya no tienes esa pasión, que la perdiste. Entonces lo que tienes que hacer es confesarlo y decirle, Señor, perdóname, perdí esa pasión por ti. Y únete en este ayuno con alguien, con algún hermano que te ayude a orar junto contigo para recuperar esa pasión por Dios otra vez. Y tercero es que tienes que tomar acción. ¿Cómo haces? Porque Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacer tu parte. Amén. Tú tienes entonces que ayunar, tú tienes que entonces apagar el televisor, tienes que apartarte tiempo para estar con Dios, tienes que hacer tu parte, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a encenderte con el Señor, tienes que hacer tu parte. Y esto es lo que hace el ayuno. Cuando usted decide ayunar para buscar a Dios, para orar, para pasar tiempo con Él, es ahí cuando Dios lo recompensa y vuelve a comenzar usted a tener más hambre y más sed por Él. En el ayuno es cuando recuperamos la unción. En el ayuno es cuando recuperamos la pasión por las almas que se están perdiendo. Ahí en el ayuno usted va a ser sensible por aquellos familiares que no conocen a Dios y que se están perdiendo y que si se mueren por no conocer a Dios no van al cielo. Pero que usted al no tener pasión le es indiferente. Ni siquiera ora por ellos, ni siquiera les habla el evangelio, ni les predica. Pero cuando usted ayuna, se llena, recupera esa pasión, usted va a ser muy sensible a las necesidades de ellos. Porque es muy difícil vivir una vida cristiana sin buscar a Dios en ayuno. Jesús en Mateo el capítulo 6 dice, cuando ayunen. También dijo, cuando oren. También dijo, cuando den. Como diciendo, esto es algo que nosotros tenemos que hacer como un estilo de vida. Dice, cuando lo hagan, es decir, lo estamos haciendo, es algo que debemos hacer todo el tiempo. ¿Cuánto le dan importancia a que sí debemos orar? ¿Cuánto dicen sí debemos orar? ¿Cuánto dicen sí debemos ofrendar? Y también de la misma manera Jesús dice, también debemos ayunar. Amén.